Bien milagroso. Les estaba contando un poco lo que ocurrió en Dunkerque, en esta ciudad portuaria al norte de Francia, donde los aliados, 400.000 soldados, se vieron enfrentados y se vieron reducidos por las fuerzas nazis. Les contaba también cómo Hitler de alguna forma se veía muy empoderado, porque venía justamente en 1939, en septiembre de 1939, de haber ganado y de haber conquistado Polonia de manera bastante brutal y bastante cruel. Bueno, justamente lo que ocurre en esta fecha, ya en 1940, ese 10 de mayo, Luxemburgo cae Bélgica, cae Holanda, y de alguna manera Hitler está viendo la posibilidad de establecer todas sus tropas y generar este imperio nazi. Claro, la invasión total, absolutamente. Los soldados de Dunkerque se veían absolutamente atrapados. Tenían por un lado el mar y tenían las fuerzas nazis que venían por tierra. Lo que llamaba la atención es que efectivamente el nazismo, digamos que su gran poderío estaba en el aire. Sí. Sin embargo, todavía no habían decidido atacar por aire. Y en ese sentido tenemos la cuña de un historiador que se llama Norman... Sorry, pero yo estoy sin anteojos. Digámosle Norman, ¿no? Norman Gell. Norman Gell. Gell. Gracias, estoy sin anteojos. La vemos a continuación. Ok, la revisamos. The war had just begun and Britain was about to lose its army. Practically all combat-ready British troops were over there in France. All military hardware, practically all. Every machine gun, for example, was over there in France. Bueno, ahí tenemos a Norman Gell, que de alguna forma establecía la idea de que efectivamente perder a estos hombres era tremendamente grave. La verdad es que los aliados estaban muy atrapados. Hay que recordar que efectivamente, claro, efectivamente las fuerzas del nazismo y las fuerzas de Hitler no eran menores, y lo que estaba generando en el mundo era tremendo. Hay que recordar que estamos frente a la Segunda Guerra Mundial. Tú mencionabas el primer milagro del que hablaste, que tuvo que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Acá estamos viendo cómo en definitiva estaban los inicios. Y esto fue realmente terrible. Ahora, como tú decías, hubiera sido la pérdida de casi 500.000 de soldados, donde cada vida contaba, digamos, para poder ganar un metro que se avanzaba y retrocedía, haciendo de cada una de las capitales de los pueblos aledaños unas trincheras horrorosas. Ahora, lo que sorprende es efectivamente las decisiones que se tomaron aquí. Porque de alguna forma no había ninguna lógica de que en definitiva Hitler decidiera no atacar de la manera más posible, que tenía que ver con el aire y obviamente con atrapar a los soldados de Dunkerque. Y eso es una de las cosas que más ha llamado la atención con respecto a este caso. Hay que recordar que de alguna manera los soldados tenían, bueno, la angustia. Imagínate tú en tu casa metido en un lugar donde no tienes ninguna posibilidad de escapar, donde tienes por un lado el mar y por otro lado tienes las fuerzas nazis llegando. La verdad es que era tremendamente duro. El miedo que se sentía en ese minuto era tremendo, y la angustia de perder además la guerra, viendo el horror que se implicaba que todo el nazismo se extendiera por Europa y probablemente por todo el mundo. Esto es más parecido como al milagro de Moisés frente al Mar Rojo, cuando lo vieron todos los ejércitos del faraón, así como banda. Bueno, realmente es como eso. Y bueno, ahí Dios abrió el mar, pero aquí hizo que no le entraran las balas. Y porque además que, más allá de que tú tengas una formación militarizada, una formación en donde te enseñan a morir, básicamente, a dar la vida por tu patria, por tus convicciones, por tus ideales, por lo que tú sea que estás luchando, que estás inmerso en una guerra, cual sea, son jóvenes, son súper jóvenes, no tienen la experiencia, posiblemente lo único que quieren y piensan en ese momento es: quiero estar en mi casa con mi familia. Bueno, y tienen derecho a tener miedo. Lo que tú dices, Camila, es muy cierto. 400.000 jóvenes, no es menor. Claro, efectivamente. Claro, porque la guerra se vuelve ridícula para ellos, porque yo puedo decir, yo puedo dar la ducha desde una trinchera, me escondo, disparo, me meto de nuevo, y ahí yo doy mi batalla, digamos, y puedo tener buena suerte o mala, pero aquí estoy varado, estoy achoclonado con 400.000 soldados, y estoy puesto así para que me disparen nomás. Estoy esperando. O sea, es como una estupidez, digamos, como en calidad de soldado. Entrega nomás. Exactamente. Ahora, una de las cosas que llama la atención es que yo les comentaba que de alguna manera las decisiones tomadas por Hitler y por el gobierno nazi fueron realmente raras, si es que uno piensa cómo estaba estructurada esta batalla. Y todos los poderosos, fíjate, tienen algo que ver con el mundo esotérico. Y Hitler no estaba ajeno a esto. Una de las cosas que se plantea, bueno, él menos que nadie, tienes toda la razón. Una de las cosas que se plantea es que un astrólogo
fue el que le dio la pauta para que él tomara las decisiones de no atacar de la manera más lógica. Mira la siguiente cuña. Some say he spoke to his astrologers who suggested this. I think more likely he didn't very much like his generals personally. He was convinced by the head of his Luftwaffe and his longtime aide, Hermann Goering, that the generals were not a Nazi creation, whereas the Luftwaffe, which was built up during the 1930s by the Nazis, was a Nazi creation. And the glory of finishing the British Army should go to the Luftwaffe. El orgullo tonto que tuvieron. Una pregunta. Medio orgullo. Este es como, por ponerlo de alguna forma, error de lógica, de estrategia. ¿Es un milagro finalmente? ¿O el milagro es la esperanza que entrega para la guerra el hecho de 400.000, de que todo este grupo de soldados y jóvenes hayan podido sobrevivir a algo que pareciera que no tenía por dónde salir con vida? Bueno, el Imperio Británico también de alguna manera manifiesta la posibilidad de que los soldados se vayan de Dunkerque. Dunkerque finalmente es efectivamente atacado y destruido, y logran de estos 400.000 soldados salvarse 300.000, 200.000 soldados británicos, 100.000 franceses. La verdad es que eso es muy milagroso, eso es una situación bastante milagrosa. Yo creo que esto está establecido desde distintas cosas, y en ese sentido tú lo puedes ver desde varias perspectivas, fíjate, Alfredo, porque por un lado uno podría pensar que efectivamente el esoterismo exacerbado de Hitler, claro, que es algo que a uno le ha llamado mucho la atención y que uno ha podido ver por películas, pero también en la medida que tú vas investigando te das cuenta que algo había ahí, quizás se vio trampeado por una fuerza superior que salvó efectivamente a estos soldados y que permitió también estructurar con mayor fortaleza el mundo de los aliados. Uno podría hacer esa lectura, pero también efectivamente está la lectura concreta de lo que implica salvarse de esta situación tan dramática. Porque lo que tú planteas ahí es que, de cierta manera, la recomendación que le llega a Hitler es que su máximo orgullo dentro de sus distintas áreas de ejército es el aérea, ¿cierto? Claro. La Luftwaffe. Entonces dice, si es que vamos a hacer este momento glorioso en esta guerra mundial, para nosotros es que lo ataques por aire. Y fíjate que no está tan equivocado, porque en realidad, piensa tú que son 400.000 personas atrapadas en un muelle, claro, y que tú les vais disparando para allá, y no tenés ni que hacer ningún esfuerzo. Los tenía ahí en el agua y la cosa de y además imagínate desde el aire. Vaya a matar a alguien. Así no tenéis ni que ver. Y sin embargo, tuvo una resonancia mínima respecto a lo que la tremenda masacre que esto debe haber hecho, y solamente mató a 100.000, o sea, yo sé que 100.000 es un número gigante, pero velo al revés, 300.000 se salvaron cuando en realidad aquí no tendría que haber quedado ni uno vivo. Y también lo veo mirando los tres casos que hemos conversado, porque los tres son situaciones súper extremas que ha vivido la raza humana, y finalmente ha logrado generar una luz de esperanza el hecho de que haya un grupo de personas que haya salido con vida o haya logrado sobrevivir de una manera más allá del entendimiento racional a la situación a la que se nos ha enfrentado. Entonces siento que eso es más que nada, por lo menos a mí, que soy un poco más lejano a creer o reticente a creer a primera, siento que es lo que me llama la atención. Siento que el mensaje va mucho más allá que ligado a salvar un grupo de personas porque son los elegidos, sino que va a decirnos a todos nosotros que hasta en la peor situación y hasta la más adversa hay una luz de esperanza y puede salir adelante. Bueno, y en ese sentido, si tú lo piensas, Alfredo, no solamente se configuraron o se confabularon fuerzas concretas, también se confabularon fuerzas de la naturaleza. El mar que llega a Dunkerque, el canal que une de alguna manera las costas británicas con el norte de Francia, es un mar tremendamente peligroso. Y sin embargo, durante este tiempo, la flota británica, que tampoco era muy grande, a pesar de que obviamente los ingleses tienen una muy buena flota, en este caso no era tan grande, tuvo un mar absolutamente calmo. Y eso sí llamó la atención también. Mira. Porque eso sí tiene que ver con una situación absolutamente rara. Anómala. Rara, absolutamente anómala. Porque efectivamente esa zona es una zona álgida, marítimamente hablando. Claro, es muy peligrosa. Y si se suma eso a lo otro, te lleva a pensar que hay un milagro, hay una divinidad ahí actuando. Ahora, un dato loco nomás, fíjate que me comentaba un amigo, sé con estas cosas de historia, fanático de este programa también. Saludos. Maestro, que uno de los botes que se ocuparon para salvar a la gente en Dunkerque, que alcanzaron a llegar, que decían, uy, menos mal que por primera vez no está encabritado el mar. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, lo prestaron para Valparaíso para salvar personas que tuvieran problemas y todo. Y hoy día en el Muelle Barón
se encuentra. Ya no se puede utilizar porque imagínate todos los años que tiene, pero si tú le preguntas a la gente de ahí, te dicen, ese es el bote salvavidas de Dunkerque, que estuvo. O sea, si usted se emociona con este pedazo de historia, estaba amarrado al muelle varón y está el barquito que rescató a algunos de los soldados. Museo más que nada. Notable. De todas maneras. Alguien no lo ha explotado. Histórico. Bueno, lo que también ocurrió durante esos 10 días de batalla es que los soldados vivieron hambre, frío. O sea, las situaciones, las condiciones en que ellos se desarrollaron fueron tremendamente complejas. Precarias. Absolutamente precarias y extremas, efectivamente. Más de una semana. Exacto, 10 días aproximadamente. Y en ese sentido, de hecho, Winston Churchill, el famoso primer ministro británico, desarrolla unas palabras muy bonitas respecto a la batalla de Dunkerque, que las tenemos de hecho acá en el programa. Mientras la lengua inglesa sobreviva, la palabra Dunkerque será reverenciada. Gran Bretaña fue golpeada, pero nunca conquistada. Toma. ¿Qué tal? Siempre tendrá un esplendor para enfrentarse al enemigo, la luz brillante de los hombres libres que Hitler no ha podido conquistar. El milagro de Dunkerque levantó el espíritu nacional. Que genera una fuerza. Bueno, hay una... Sí, seguro. Ahí está justamente lo que hay una sinergia muy fuerte, siento yo. Esto es como, lo voy a dar un plano súper tonto, pero es como cuando un equipo chico del Mundial logra la hazaña de ganarle a uno grande y generan toda la gente que está esperando... Fanaticada, como que lo levanta. Pero claro, tú lo pones en el plano de las pasiones quizás más mundanas, pero esto efectivamente lo que tú estás, ese paralelo que estás haciendo, Alfredo, es muy importante, porque de alguna manera lo que uno ve en las palabras de Churchill es, aparte de ser un gran orador, digamos, ve justamente elevar el espíritu en un momento muy complejo. Y es tremendo, porque esta guerra no solo fue a balazos, también eran verdaderas guerras publicitarias. Absolutamente. Políticas, de mensaje, afiche. No nos olvidemos que la UFA de Alemania, que es una productora alemana muy famosa. El Mundo al Instante. Claro, El Mundo al Instante que uno recuerda acá en Chile, construyó una propaganda tremenda. Se establece una dinámica, como bien recuerda Juan Andrés, una dinámica propagandista muy potente. Y además uno no tiene conciencia de que la historia la construyen los vencedores. Y desde ese punto de vista muchas veces no nos ponemos a pensar, y qué bueno que no lo pensemos tanto, ¿qué habría pasado si hubieran ganado los nazis? Porque podría haber pasado. Claro. O sea, en ese sentido, esta situación es una situación efectivamente milagrosa, es una situación efectivamente que llenó de esperanza a los aliados y que permitió también establecer una mirada distinta respecto a una guerra donde efectivamente Hitler tenía quizás todas las de ganar, porque el poderío, la fuerza y además el juego esotérico, que no es menor, porque justamente hemos estado hablando del tema, no sé si espiritual, pero sí el tema energético. Ya Hitler lo veía desde el punto de vista negativo, pero probablemente él no estaba pensando en lo negativo, él en particular. Claro. Entonces hay una situación ahí muy ruda, muy dura. Entonces este detalle, por eso es que se habla del milagro de Dunkerque. Este consejo que le da esta persona seguramente muy cercana a él. Ya habíamos hablado, Salfo, en otras oportunidades también, que él se rodeaba de un círculo muy cerrado de personas que lo aconsejaba, que lo medicaba con drogas también muy fuertes. El fondo La Orden de Toul le tenía miedo a ciertos seres que lo visitaban en su habitación. Él citó a Nostradamus como parte de las campañas de guerra también, largo etcétera. Y qué raro también estos milagros que hemos visto el día de hoy, son todos metidos en tremendos sucesos, la bomba de Hiroshima, el terremoto de México, la guerra. Hay algo ahí como una señal masiva, siento yo, que se quiere dar.